Bueno, y tenemos que hablar, Pablo, del consumo. Otra vez los indicadores que no son alentadores. Estamos hablando de ventas en supermercados, en grandes supermercados, en grandes tiendas, con indicadores que han bajado en los últimos días. Estamos hablando del consumo en las ventas en shopping, que cayó un 8.9%. Y esto es según el INDEC, comparándolo con el mismo mes del año anterior. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, acabamos de pasar el Día del Padre, ¿eh? Sí. Así que bueno, la recaudación interanual subió, pero las ventas Claro, esto se explica, digo, como sube a nivel, digo, en bruto la recaudación, el número de dinero. Lo que sucede es que ese dinero ya no vale lo que valía el año pasado, digamos, por la inflación. Por eso es que, a pesar de que hay más recaudación, en realidad lo que sucedió es que se vendió menos. Para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Osvaldo Bassano, director del Instituto de Derecho Consumidores. Osvaldo, muy buenos días. Estamos aquí en C5N, Carla Rivero, Pablo Camaití. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Osvaldo, ¿nos ayudás a entender un poco estos números del INDEC? Vos que tenés más información, concretamente, ¿de qué habla esta estadística? ¿De supermercados y shoppings, del consumo en general? ¿Cómo es? Bueno, lo que pasa que, en los últimos años nos hemos fijado mucho en los formadores de precios. Los formadores de precios siguen siendo las grandes superficies. Claro. Y el problema es que esto tiene varias aristas. Las primeras aristas, que es desde el año pasado, para aquí existe una baja de ingresos muy pronunciada, y en el 80-85% de la población el ingreso se le ha cortado a muy bajos montos. No nos olvidemos que más o menos y aproximadamente no supera, salvo a las paritarias que se están armando ahora, los 12.000 pesos, y alimentado ello con el aumento desproporcionado de las tarifas, hace que ese ingreso sufra notablemente, digamos, cuáles son los gastos que va a hacer normalmente una casa. Hay muchos ingresos de los consumidores que entre el 30 y el 45% de ese ingreso está sujeto directamente a lo que son tarifas: luz, gas, agua y transporte. El problema en comunicaciones, en muchos casos, estos 5 son los que hacen llegar casi al 50% del ingreso del consumidor. El resto debe distribuirse en lo que resta del mes para poder acceder al consumo. Lo primero que se ocurre es el alimento, no queda otra alternativa. Por lo tanto, la búsqueda de alimento más económico que el que venden los supermercados es una de las situaciones más específicas de los consumidores. No nos olvidemos que tenemos que, para estar debajo de la línea de pobreza, tendría que tener entre 14.000 y 15.000 pesos de ingresos. Nosotros calculamos que aproximadamente necesita casi 20.000 pesos o 22.000 pesos para hacer frente a todo lo que significa una familia de cuatro integrantes poder sostenerse en el mes completo. A esto se le suma que no hay dinero, digamos, disponible del consumidor para poder acceder a el esparcimiento, o poder renovar, o poder comprar vestimenta. Entonces, esto traducido al mercado es una baja, en primer término, en el tema vestimenta, o sea, los textiles, por más que haya importación, tampoco bajan los precios. Claro. Y esto ha significado que se abandonen las compras, y en divertimento y esparcimiento pasa exactamente lo mismo. La caída es brutal. En el tema de alimentos, los formadores de precios no logran captar, digamos, las compras, porque el transporte encarece el traslado de los consumidores. En su mayoría de los casos, los consumidores se han volcado a buscar en mayoristas, a buscar en algunos sectores muy determinados, a buscar inclusive a coligarse con otros consumidores en Feria Franca, a trabajar en compras comunitarias, y esto se está haciendo cada vez más. Esto hace
digamos, a la economía y a tratar de poder llegar a fin de mes, que es uno de los problemas más serios. Y sí, pero además, Osvaldo, perdóname, por la enorme dispersión que hay en los precios, ¿no? Y disparidad. Bueno, la dispersión de los precios se muestra inclusive en lo que nosotros podríamos llamar en los abusos más oscuros, porque todas las promociones que hemos visto, casi todas carecen de una claridad informativa. En la mayoría de los casos le dan una promoción en la cual 4 días antes o una semana antes el precio era el mismo que con la promoción. Claro. Es decir, hay un incremento constante cada 4 días de aumento en tema alimentos, cada 4 días, que hace que la situación para el consumidor sea no comprar ese producto. Y el consumidor, después de haber sido educado por el tema de consumo responsable en años anteriores y por, digamos, el ejercicio y la gimnasia de la protección del bolsillo, no adquiere productos que estén o en promoción o no adquiere productos que tengan el 2x1 o que estén enmarcados en ciertas digamos, ciertas baratas que no tengan algún distintivo que le haga explicar al consumidor que comprando una sola unidad no es más económico o es más caro que el conjunto. Esto nos llama la atención que las famosas últimas multas de 18 millones de pesos a todos los hipermercados que le puso el gobierno no surtieron efecto, porque nosotros seguimos hoy viendo la disparidad de góndola a caja, y eso es típico de la situación de falta de control en el mercado. Esto se aúna, y esto lo venimos viendo desde el año pasado. Nosotros cuando empezamos con el tema de la luz empezamos a ver, y del agua y del gas, empezamos a ver concretamente una caída del consumo de leche, es decir, las capas más bajas empezaron a abandonar el consumo de leche porque no podían comprar leche todos los días. Ahora, esa situación ha sido cada vez mayor. Nosotros vemos que hay muchos chiquitos que carecen de leche, bueno, ya se han agrandado hasta los comedores, y esto demuestra claramente que ese bajo consumo es porque no pueden pagar, porque en los barrios un sachet de leche puede trepar hasta casi 28 pesos, y la gente tiene que tener la plata para poder ir a comprar. Es decir, el ensanchamiento de esa gran cantidad de personas que estaban en un nivel de ingresos que podía llevarlos a tener una vida un poco más holgado, está cada vez achicándose más y se está agrandando la capa social de baja y pobreza, y sí, esto demuestra por la baja de consumo. En las compras del Día del Padre, usted dijo, sí, los comerciantes hablaron de casi una baja del 30% con años anteriores. Ya el año anterior había habido una baja. Es decir, estamos en una baja constante del consumo, y lamentablemente las tomas que en algunos se hacen por el tema de consumo se hacen a ciertas capas, es decir, de clase media que puede momentáneamente conservar el empleo de servicios que tiene, o a ciertas capas que no han caído todavía, pero la gran cantidad de clase media y media baja que ha caído en pobreza por desocupación o por baja de ingresos es alarmante. Y como este estudio, como el INDEC también, cuando hacen estadísticas, incluyen en la estadística productos que no son consumidos cuando están en una época de crisis, muchas veces no se ve concretamente cuál es el incremento. Por ejemplo, los alimentos, si hacen una estadística concreta de alimentos, que es lo que más necesita la persona para vivir, el aumento, nosotros lo venimos diciendo hace rato, la inflación sobrepasaría el 2% o llegaría al 2% mensual. Esto es demostrativo de que no van a comprar un coche o una pelotita de golf, y es cada vez más grande esa ancha capa que no hace esa adquisición. Y esto se ve traslucido en el cierre constante de comercios minoristas que, discúlpenme, pero parece que los gobiernos no han entendido que los que pagan los impuestos y sostienen al Estado son los comercios y las pymes. Como creen que lo único que va a sostener son las grandes superficies, hipermercados o corporaciones, por eso hay una baja también de la recaudación impositiva. Esto se traduce en un problema fiscal,
y se traduce que constantemente están incrementando la carga y la presión impositiva y se descerraja con este tema del aumento del petróleo, el aumento de las naftas, o con lo que quieren armar después de octubre, que van a generar, no nos olvidemos que los servicios públicos tienen un incremento sacada por resolución de abril-octubre, 2 veces por año, y van a desarrollar incrementos que van a ser de pago imposible. Ya hay varios discursos que hablan de la pobreza energética, que es la pobreza en sí, es decir, la pobreza en que o paga la luz o come. Y tenemos estas dos puntas que son lo único que importa al consumidor. Y entonces estamos bajando el nivel y la calidad de vida. Muchísimas gracias, Osvaldo. Disculpe, lo tenemos que interrumpir, nos tenemos que ir a un corte. No, por favor. Muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy claro realmente. No, por favor, al contrario. Buenos días a todos. Un placer hablar con usted. Bueno, nos vamos